Bueno, pues bendiciones todos mis hermanos y hermanas que nos acompañan en esta, bueno, para mí mañana, iniciamos a las 10 de la mañana aquí en Portland, Oregon, pero buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde estén y hasta dónde alcanzan a vernos en directo, en vivo y en directo. Y los que no, pues nos acompañarán en diferido una vez que esta clase ya esté cargada en el canal de YouTube de Casa de Estudio Virtual Reino de Dios. Les agradecemos que nos acompañen nuevamente y cualquier comunicación, favor de enviarla a beninstituto@gmail.com, como dice ahí, o si no, también pueden comunicarse conmigo a lo que es el canal de Casa de Estudio en WhatsApp. De la misma manera, recuerden que tenemos una página en Facebook de lo que es Casa de Estudio Reino de Dios, en donde pueden ustedes seguir todos los materiales en cuanto a las presentaciones en PDF que colocamos ahí para poderlas ir viendo mano a mano con las presentaciones en vídeo. Cualquier cosa, estamos a la orden, así que vamos a entrar a nuestra segunda clase y vamos directo para allá. El día de hoy vamos a entrar una vez más a el curso que nos ocupa, Sistemas Teológicos, y hoy vamos a tener breves resúmenes sobre las teologías tradicionales. La clase anterior, la semana anterior, estuvimos cubriendo básicamente una entrada, una introducción, de una manera muy general, de una manera desde arriba, dijimos que era una visión panorámica a manera de vuelo de pájaro de lo que era la teología bíblica juntamente con la relación que tiene con estos dos tipos de sistemas teológicos, tanto la teología del pacto como la teología dispensacionalista. Definimos lo que era la teología bíblica, básicamente. Vimos también cuáles eran los cuatro puntos doctrinales o las cuatro doctrinas más básicas que hay dentro de la teología bíblica y que realmente sirven tanto de inicio como de final en cuanto a lo que es la revelación bíblica canónica que nosotros tenemos en el canon bíblico. Y vimos que las dos del Antiguo Testamento son la creación y la caída del ser humano. Y también vimos que al final el Nuevo Testamento contiene dos doctrinas muy importantes. La primera es con la primera venida de Cristo, que es el cumplimiento de todo aquello que estaba predicho o profetizado o prefigurado en el Antiguo Testamento. Cristo lo trae a cumplimiento, entonces eso lo enseña muy claramente el Nuevo Testamento. Y vimos que para su segunda venida se espera la consumación de todo lo que falta por, obviamente, y valga la redundancia, falta por llegar a una culminación. Así que estamos básicamente nada más repasando esos cuatro puntos doctrinales bastante básicos, dos en el Antiguo, dos en el Nuevo. Después de eso, vamos a ver ahora. Bueno, también vimos las gráficas muy básicas de lo que es cada una de esas dos teologías tradicionales. El día de hoy les vamos a volver a repasar un poco, porque es imposible que se nos quede todo lo que es el contenido de las dos teologías con una sola pasada. Y aunque la pasada fue realmente rápida, pues es mucho más difícil que se nos quede solamente con una sola pasadita. Así que vamos a darle una segunda pasadita, también no tan detallada, pero sí lo suficientemente despacio como para que podamos repasar el contenido gráfico de cada una de esas dos teologías. Ahora, el día de hoy, conforme vamos avanzando en el libro de texto, y lo menciono así porque hemos dicho que tenemos un libro de texto, que ya lo hemos presentado en la clase anterior y que lo vamos a volver a presentar ahorita. Este es el libro de texto que estamos recomendando. Estamos avanzando en la misma forma en que avanza el libro de texto.
Y al principio, pues, tomando de las reseñas breves que se encuentran en el mismo libro y la parte propia que su servidor introdujo en la primera lección, pues eso nos llevó a la primera clase, pero en esta segunda clase vamos a ver que vamos a tener dos presentaciones de las mismas teologías del pacto y dispensacional desde el punto de vista tradicional clásico, ahora de parte de los dos editores. Ya no es mi aproximación de vista panorámica, sino que es la aproximación panorámica y no tan panorámica, ya bajando un poquito más hacia los detalles de los que son los dos editores de este libro. Tanto Brent Parker como Richard Lucas nos dan una visión poquito más detallada de lo que es cada una de las dos teologías clásicas o tradicionales. Y es lo que vamos a ver el día de hoy en la siguiente clase, de aquí a 15 días, en 2 semanas, en 2 sábados. Si el Señor nos da el permiso y nos da la vida y la salud, vamos a tratar de cubrir, según lo presentan estos dos editores, las otras dos posturas teológicas que serían el dispensacionalismo progresivo y el pactualismo progresivo. Pero por ahora vamos a empezar por la parte clásica porque necesitamos primero ver cómo es que todo empezó, tanto históricamente como teológicamente, para luego ver a dónde ha progresado cada una de las dos teologías. Y hacia allá vamos. Recuerden ustedes que estamos hablando de cuatro posturas que vamos a ir analizando. Y esa es una introducción al evangelicalismo, como lo dijimos en la clase pasada. Es un debate entre dos sistemas teológicos desde aproximadamente 1830 en adelante, en nuestra era cristiana. ¿Por qué? Porque es en ese año, más o menos, en el cual el dispensacionalismo clásico se empezó a sistematizar de una manera más compendiada, más compacta, más identificable, y por eso ya es que entonces aparece como un rival de un sistema teológico que ya existía entre todos los que eran protestantes, evangélicos protestantes, que era la teología del pacto, que era pues más anterior, o sea, no solamente en cronología, sino en sistematización, era más anterior al dispensacionalismo. Entonces, de ahí vemos que tenemos estas cuatro posturas. La teología del pacto tradicional está al lado izquierdo, la teología dispensacional tradicional al lado derecho, todo dentro de lo que es el conservadurismo. No estamos hablando aquí de ningún tipo de postura liberal, ni neoortodoxa, ni nada por el estilo. Son cuatro posturas dentro de lo que es la parte conservadora. Y tanto lo que es el pactualismo progresivo como el dispensacionalismo progresivo, que todavía tienen sus diferencias muy marcadas entre sí, están más hacia el centro, o sea, convergen más hacia el centro. Son dos posturas más centristas. Luego vamos a continuar, si ya lo hemos visto. Aquí vamos a ver la primera lámina de los sistemas que nos, nos presentan los dos editores, a Brent Parker y Richard Lucas, que son estos dos individuos o personajes que tenemos en las fotografías de la derecha. Prestemos atención en lo que dice esta parte, dice así: tras la Reforma Protestante, se han propuesto numerosas maneras de comprender la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y de explicar la continuidad y discontinuidad de las escrituras. Vamos a parar ahí un momentito. O sea que desde la Reforma nos dicen estos dos editores, hay numerosas maneras de tratar de comprender y de explicar esa continuidad y discontinuidad, porque hay cosas en algún sistema que dicen continúan de uno al otro, pero hay otras que dicen no, esto es descontinuado, como por ejemplo cosas de la ley mosaica. Si tocamos ese tema, algunos van a decir, esta parte continúa, y otros dirían, no, esta otra parte no continúa en el Nuevo Testamento.
o en el nuevo pacto. Entonces, de eso estamos hablando. Y luego sigue diciendo aquí, estas cuatro posturas transitan por un amplio espectro, en el que algunas proponen una mayor continuidad dentro del plan de Dios a través del Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, como lo es la teología del pacto, y también el pactualismo progresivo en un sentido más, más suave, ¿verdad? Porque esto es mucho más, más fuerte, más estricta la división o la continuidad, dependiendo del tópico o del tema. Y eso es un poco más suave, mientras que otras abogan por una mayor discontinuidad. O sea que el dispensacionalismo progresivo es más suave en cuanto a la discontinuidad, pero el tradicional y clásico es mucho mayor, es mucho más fuerte, argumentando una discontinuidad más fuerte y más brusca. Entonces, de esto podemos ver que estamos hablando de mayor continuidad o mayor discontinuidad de los temas que empiezan desde el Génesis y van avanzando hasta que pasan por Mateo y terminan hasta el Apocalipsis. De ahí que los mismos autores nos dicen que en el libro vamos a estudiar o vamos a analizar cuatro de las diferentes posturas, como ya lo hemos visto, dos a mano izquierda, teología del pacto tradicional o clásica, aquí le hemos añadido el adjetivo calificativo clásica como algo sinónimo a tradicional. Y del lado opuesto tenemos el dispensacionalismo tradicional clásico con el número 4. Ahora regresamos a la primera parte y dice pactualismo progresivo como la evolución mucho más moderna y contemporánea de lo que es la teología del pacto. Y ahora es pactualismo progresivo que también tiene sus propias definiciones y sus propias características diferentes a la primera, a la teología del pacto. Lo mismo aquí, contemporáneamente y mucho más moderno, tenemos un movimiento que se llama dispensacionalismo progresivo, con sus propias premisas y con sus propias características, diferente al dispensacionalismo clásico. Ahora bien, hay otras posturas que no están analizadas en el libro, pero que los mismos editores reconocen que existen, aunque no las están tratando en el libro. Y la razón que ellos dan es porque estas otras posturas que están en el centro, no significa que estén en el centro porque son centristas como esta, el pactualismo progresivo y el dispensacionalismo progresivo. Están en el centro nada más para poderlas ubicar como parte de los sistemas teológicos que no fueron incluidos y que cuando nosotros los estudiáramos, si es que lo llegáramos a hacer, nos vamos a dar cuenta que algunos van a quedar en la teología del pacto bautismal reformada, más a la teología del pacto, la teología de la promesa, quizás más hacia el lado del dispensacionalismo, la teonomía hacia el lado de la teología del pacto y la teología del nuevo pacto más en medio. Entonces, todo depende del análisis que uno haga. Pero acá están todas puestas juntas porque esa es la sección de las posturas que no están siendo estudiadas en el libro. Entonces, vuelvo a repetir, la teología del pacto bautista reformada es una versión que no se encuentra analizada o estudiada en el libro. Hay otra que se llama Teología del Nuevo Pacto, que tampoco se encuentra en el libro, aunque ya hemos dicho que la vamos a estudiar nosotros de forma particular y la vamos a incluir en nuestro estudio al final. También está la Teología de la Promesa, en este caso de Walter Kaiser, presentada por Walter Kaiser. Y, perdón, se me había pasado decir que la Teología del Pacto Bautista Reformada, dice aquí, incluye el federalismo de 1689. Ha de haber sido de algún tipo de confesión bautista representada en este año, ¿verdad? Entonces, y luego la última es la teonomía, que es básicamente el gobierno a través de la ley, de teos, Dios, y nomos, ley, que significa ley de Dios. O sea,
una postura teológica en donde el centro de todo lo que es la postura es la ley de Dios y por eso se llama teonomía. Entonces aquí tenemos por lo menos 5, 6, 7, 8. Tenemos cuatro posturas que no están siendo estudiadas en este libro. Y si fuéramos más estrictos todavía, habría una postura número 9, que sería el dispensacionalismo revisado de Charles Ryrie, que no está mencionado aquí, y que es una postura entre el dispensacionalismo clásico y el dispensacionalismo progresivo. O sea que históricamente primero apareció el clásico, de allí evolucionó al revisado de Charles Ryrie y de allí evolucionó al dispensacionalismo progresivo contemporáneo del día de hoy. Pero como está entre medio, está como si fuese en un sándwich entre uno y el otro, y siendo este el clásico y este el que existe el día de hoy de una manera mucho más pujante en la parte académica, es por eso que la parte del dispensacionalismo revisado no lo consideraron como algo principal para mencionarlo aquí, porque pues ya va pasando de moda, ¿verdad? Entonces, pero en la historia existe, así que sería una novena postura. Así que con esto estamos aclarando cuáles son las cuatro que se van a estudiar en el libro. Una quinta que nosotros vamos a hacer énfasis en esta en cuanto al estudio. Y hay otras que las vamos a dejar pasar porque no tenemos ni el tiempo ni todo el enfoque para analizar todas y cada una de ellas, ¿verdad? Se llevaría demasiado tiempo y demasiado esfuerzo, así que vamos a hacer cinco, las cuatro del libro y la teología del nuevo pacto. Así que vamos avanzando en la siguiente lámina. Aquí tenemos la misma gráfica que vimos en la parte anterior y tenemos el pacto de redención, el pacto de obras que se hace con Adán en Edén. Después viene el pacto de gracia que realmente no inicia con Noé, inicia con el mismo Adán. Justo después de que cae Adán, se inicia el pacto de gracia, siempre con Adán y con Eva, a través de la promesa del Evangelio, de Génesis 3:15. Y de ahí va hacia adelante y termina con la venida de Cristo en cuanto a lo que es pura promesa o predicción, y luego el nuevo pacto en Jesucristo, entre lo que es el cumplimiento y la consumación. Bueno, con eso viene terminando la segunda administración, que en este caso sería la administración del Antiguo Testamento como primera administración y la administración del Nuevo Testamento como segunda, todo debajo de un mismo pacto de gracia. Si ustedes se fijan aquí, el énfasis del pacto de gracia lo que hace es darle continuidad a todo esto. Es un solo pacto. Entonces, lo que enfatiza esta teología es la continuidad entre las dos administraciones. Y también enfatiza la progresión que van habiendo entre los pactos de Noé, Abraham, Moisés, David y Jesucristo a la luz de esa continuidad y bajo un mismo pacto de gracia. Entonces, ese lente va a determinar ciertas conclusiones que van a aparecer en este tipo de teología. Pero vamos para allá en cuanto a los detalles. Ahora sí vamos a entrar a los nuevos detalles que los editores nos van a ir presentando. Y vamos aquí hacia adelante. Dice así, esta teología, estamos hablando sobre la teología del pacto tradicional o clásico, conocida también como teología reformada o federal. Este tipo de teología reformada, pudiéramos decir que se encuentra presente bastante fácil de identificar, como por ejemplo entre los presbiterianos, también se encuentra entre los bautistas, de hecho algunos se llaman bautistas reformados, am, otros se llaman bautistas particulares, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay iglesias que tienen en su nombre la iglesia reformada. Entonces, tanto los presbiterianos como los bautistas y como las iglesias reformadas, todas ellas
participan de este mismo tipo de teología reformada. Y dice, hace gran énfasis en los pactos y en el concepto del pacto. De hecho, los pactos constituyen la estructura arquitectónica que proveen el contexto para comprender la unidad de la Biblia en medio de su diversidad. O sea que, como vimos, esa estructura arquitectónica de los varios pactos que hay es como la columna vertebral. Es la estructura arquitectónica que le da esa cohesión de unidad a toda la Biblia. A pesar de la diversidad que pueda haber, eso es lo que le da el balance y el hilo conductual, por así decirlo. Desde este punto de vista, no estoy diciendo que así sea como algo cierto, sino que estoy diciendo de que desde este punto de vista así se entiende. ¿Ok? Luego, se pone énfasis en Adán y en Cristo como los dos representantes legales de los pactos que han existido entre Dios y los seres humanos. Y hemos visto que en cuanto al pacto de obras, es el pacto que Dios hace con Adán. Y luego hemos visto también que en Cristo se hizo un pacto de redención, ¿verdad? Y luego en Cristo también se viene a el cumplimiento histórico en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, de que Cristo viene como segundo Adán. Entonces, de ahí se tiene esta correspondencia y se utiliza esa correspondencia de los dos Adanes para llevar a cabo toda una teología. Y dice así, en su forma incipiente, o sea, en su forma naciente, esta teología estuvo presente en los padres de la iglesia a través de su interpretación de la transmisión del pecado, o sea, en cómo se transmitía el pecado a la humanidad, de la inclusión de los gentiles en la iglesia, o sea, cómo ocurrió eso, de la discontinuidad, fíjense aquí, la discontinuidad entre los pactos, antiguo y nuevo, y en sus debates acerca de la ética cristiana, o sea, los debates acerca de cómo debe vivir el cristiano y qué tanto papel o qué tanta función lleva a cabo la ley mosaica en cuanto a norma de vida para los creyentes. Hay debates acerca de eso. Y ese tipo de teología es la plataforma en donde se habla mucho de esto. Ok, más adelante dice aquí, se asocia con dos teólogos bastante conocidos en el ámbito de la teología reformada. El primero es Johannes Cocceius, de 1603 a 1679, y Hermann Witsius, 1636 a 1708, aunque ya había hecho su aparición mucho antes que ellos. O sea, como dijimos, ya las partes seminales, a manera de semillas que ya habían sido plantadas a lo largo de la historia cronológica, hicieron que en este tiempo de Cocheius y Witsius, lo único que se hiciera era darle sistematización a todo el sistema que a través de diferentes partes estaba como si fuera un rompecabezas deshecho, desunido. Y estos vinieron a unir todas las partecitas y la pusieron en un todo coherente a la manera de entender de ellos. Y entonces dijeron, esto es la teología del pacto. Más adelante se consolida con Zacarías Ursino, otros dos teólogos, de 1534 a 1583, y también vemos que Gaspar Oleviano, 1536 a 1587, ¿verdad? O quizás aquí lo que debamos decir es que primero pasa por ellos, porque vemos aquí que el tiempo, lo estoy escribiendo tal y como lo pusieron los editores, pero viendo las fechas, lo que vamos viendo es que primero pasó la teología por ellos, por las fechas que vemos, 1534, y luego pasó por Cocheius. Me imagino quienes les dieron la última sistematización. O sea, sería al revés en cuanto a al tiempo cronológico. ¿Ok? Repito, yo lo puse conforme lo pusieron los editores, pero acá me acabo de dar cuenta que las primeras fechas, primero pasó por estos dos de abajo y luego por los otros dos.
Me imagino que fueron los que terminaron y consumaron la sistematización de la teología del pacto. Vamos a la que sigue. Aquí tenemos las vistas pictóricas de los que se consideran los más importantes trabajadores teológicamente hablando en cuanto a la definición de la teología del pacto. Tenemos a Johannes Cucheus, Zacarías Ursino, Hermann Witsius y también tenemos a Gaspar Oleviano. O sea que cuatro personajes se les considera doctores en teología en aquellos entonces, ¿verdad? Esto lo pusimos aquí nada más para que tengan una breve idea. Ok, vamos a continuar sobre lo que es la teología del pacto. Dice, el concepto de pacto recibió una mención pormenorizada, o sea, bastante detallada, durante el siglo XVI, debido a la impugnación por parte de los anabaptistas del bautismo de infantes. Déjenme explicarles esto. Cuando nosotros estudiamos históricamente lo que es el protestantismo de la Reforma, vamos a ver que hubieron cuatro diferentes ramas que aparecieron de una manera general. La primera rama es la rama luterana, que cronológicamente fue la primera en aparecer. Después vemos la rama calvinista. En tercer lugar vemos la rama anglicana, que es la que aparece en Gran Bretaña y en las Islas Británicas. Y luego vemos que está la parte de los protestantes anabaptistas. Los anabaptistas, todos ellos rechazaban el bautismo de infantes y nada más creían en el bautismo de creyentes, ya de personas que conscientemente creían y abrazaban a Jesucristo como su Salvador, pero rechazaban el bautismo de bebés, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos decir con infantes? De bebés, por así decirlo, recién nacidos, de muy poca edad. Entonces, esto es una práctica que existía bastante común en el siglo XVI, primero en el catolicismo romano y luego cuando vinieron las iglesias protestantes, como por ejemplo el luteranismo, parece que siguió haciendo el bautismo de infantes, lo mismo que la parte de la teología del pacto en lo que es los reformados o calvinistas, los seguidores de Calvino, de Juan Calvino. Y entonces la rama de los anabautistas, que nada más creían en el bautismo de creyentes, impugnaron esta práctica entre los otros protestantes. Pero luego dice, se reivindicó el bautismo de infantes, o se defendió y se volvió a colocar el bautismo de infantes, haciendo uso de la unidad del pacto. ¿A qué se refiere eso de la unidad del pacto? Bueno, la unidad del pacto de gracia. En cuanto a esto, estableciendo una analogía entre la práctica de la circuncisión física en la descendencia de Abraham y la práctica del bautismo en agua en el Nuevo Testamento. O sea que en este tipo de teología, los que creen de esta manera utilizaron la analogía o la simbología o la correspondencia similar que hay entre cómo los infantes reciben la circuncisión física al inicio de su vida física dentro del pueblo de Israel, en el pacto abrahámico y aún en el mosaico, y cómo es que llegando al nuevo pacto, entonces la correspondencia es que el bautismo en agua de los infantes, de los bebés, correspondería a la circuncisión física que se tenía en el Antiguo Testamento. De manera que el bautismo de infantes es lo que sustituye o reemplaza a la circuncisión física en los bebés. Es así como ellos lo pensaron, es así como ellos lo trabajaron y es así como ellos llegaron a esa conclusión y por eso hasta el día de hoy lo tienen en su credo, tanto los presbiterianos como otros
de esa rama, ¿verdad? De protestantes. Ok, continuamos aquí. Se basa en tres pactos. Primero, el pretemporal redentor. Es el pacto de redención pretemporal, quiere decir antes del tiempo, se lleva a cabo en la eternidad y se le identifica, lo ponen aquí los editores como pactum salutis, como un pacto de salvación entre el Padre y el Hijo. O sea que es un acuerdo que es intratrinitario, es un acuerdo en el que llegan a este acuerdo el Padre y el Hijo sobre que el Hijo es el que iba a venir históricamente al mundo a morir por los escogidos o por los elegidos por el Padre, en el Hijo, ¿verdad? En cuanto a él. Entonces, luego viene un pacto histórico de obras, que es el que se hace con Adán, por eso dice aquí, entre Dios y Adán. Esto cuando todavía no había pecado. Y se lleva a cabo el pacto histórico de obras, que es identificado como Foederum Operum en latín, y se lleva a cabo en el Edén cuando el ser humano todavía no está en pecado. Peca el hombre y la mujer, caen de la gracia de Dios, y entonces viene, o caen del, voy a reconsiderar esto. No es que caigan de la gracia, sino caen del periodo probatorio, según lo explican estos teólogos, caen del periodo probatorio que les puso Dios a Adán y a Eva, y al caer de ese periodo de prueba, entonces Dios establece con Adán siempre un pacto de gracia que se denomina Foederus Gratiae en latín, solo con los escogidos en Cristo, administrado a través de dos administraciones en una serie de pactos desde Adán hasta Cristo. Estas dos administraciones son la administración del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Por eso es que vimos en la gráfica que viene desde el tiempo de Adán, pasa por Noé, pasa por Moisés, y así va siguiendo, termina la administración del Antiguo Testamento, luego sigue la administración del Nuevo Testamento y culmina en Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que sigue diciendo, en los últimos años se ha impugnado el pacto de redención, o sea, el que se hizo pretemporalmente, el número uno aquí, se ha impugnado, o sea, se ha debatido acerca de quitar ese pacto porque dentro de los mismos teólogos del pacto, ellos han rechazado la existencia de ese pacto. Y los ejemplos que tenemos entre ellos son Paul Williamson, Christopher Wright, Robert Latham y Palmer Robertson. Estos son cuatro, entre muchos otros, que hay de los que han rechazado la existencia del pacto de redención. Argumentan que es un pacto teológico, que no es un pacto bíblico porque no pueden encontrar la suficiente información sobre un pacto bíblico que esté descrito en la Biblia, mencionado en la Biblia, en cuanto a un pacto pretemporal redentor. Entonces, ellos impugnan la existencia, pero ellos mismos son de la teología del pacto. No es que venga el ataque desde afuera, sino viene desde adentro del mismo grupo. Ahora, aquí sigue diciendo, el pacto de redención es la base sobre la que descansan el pacto de obras y el pacto de gracia. O sea que el resto de los demás que sí apoyan el pacto de redención, ellos dicen que este pacto tiene que estar ahí porque es sobre este pacto que se hace en la eternidad entre el Padre y el Hijo que descansan el pacto de obras y el pacto de gracia. O sea, el pacto de obras y el pacto de gracia dependen de la existencia de este pacto de redención. Es porque desde el punto de vista de ellos, que sí existe y que es tan importante, que entonces se lleva a cabo en la historia tanto el pacto de obras como el pacto de gracia. Seguimos. Dice aquí, el pacto de obras es esencial dentro de la teología del pacto. Este a veces se conoce como el pacto de la creación. También se le conoce como el pacto de la naturaleza o el pacto de la ley.
No estamos hablando del pacto del Sinaí, estamos hablando del pacto de obras que se hace en el jardín del Edén entre Dios y Adán y Eva. Es ese pacto que está regido por ese mandamiento: no comerás del árbol de la vida, ni tampoco del árbol que está en medio del conocimiento del bien y del mal, o mejor dicho, de este último, ¿verdad? Entonces, vemos todo eso que se centra en este pacto de la ley, se centra en ese mandamiento de no comerás, ¿ok? Y seguimos aquí, dice Charles Hodge, un teólogo del pacto, describió el pacto de obras como un pacto condicional, de amor y de ley. Entre los que defienden la naturaleza misericordiosa del pacto de obras están también Hermann Bavinck, R. L. Dabney, Gerhardus Voss y más recientemente Henry Blocher. Entonces aquí ellos ven que ese pacto de obras hecho con Adán en el jardín del Edén tiene una naturaleza misericordiosa también. Y para ellos todo lo que Dios hace con el ser humano también tiene o procede o proviene de la misericordia de Dios. Aunque nosotros podríamos entenderlo como es enteramente algo legal, si es de obras, pero para ellos siempre todo lo que Dios hace está bañado con su gracia. Entonces, aunque muchos no lo entienden así, pero ellos lo enfocan de esa manera. Sigue diciendo aquí, Adán creado en un estado de inocencia y en un estado de justicia positiva y poseedor de todas sus capacidades naturales y morales, imprescindibles para llevar a cabo la comisión que le fue confiada, fue puesto en una fase probatoria o período de prueba para que su obediencia, así como su lealtad y amor bajo el pacto, le hubiesen valido el derecho de comer del árbol de la vida, lo cual significaba implícitamente que Dios lo confirmaría en paz y justicia eternas. O sea que el premio sería una confirmación. Dice, el pacto tenía una naturaleza legal, pues sus requisitos suponían la muerte como condena por la desobediencia, según Génesis 2:17. Pero fíjense de esto, lo cual simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, era una muestra de misericordia. Y uno se puede preguntar, pero ¿cómo puede ser una muestra de misericordia que le caiga la condena de la muerte? Y aquí estamos hablando de la muerte que Dios diseñó directamente aquí para Adán y Eva, ¿verdad? Ahora, el punto es de que muchos lo entienden la muerte física, otros lo pueden entender como la muerte espiritual. Como quiera que sea, el punto básico aquí es que los teólogos del pacto, cuando dicen lo cual simultáneamente era una muestra de misericordia, tratan de decir con esto que era una muestra de misericordia porque de otra manera, si la muerte no hubiera entrado a esa primera pareja después del pecado, entonces hubiera, hubieran vivido, si la muerte no hubiera entrado, entonces hubieran vivido eternamente en pecado, como pecadores, sin la posibilidad de redención. O sea que la muerte fue el castigo inmediato que les vino, inmediato entre comillas, pero al mismo tiempo fue una muestra de misericordia, porque de otra manera hubieran sido pecadores eternos, sin posibilidad de redención a los ojos de Dios. Así lo piensan ellos, así lo han gestionado en su sistema teológico, y ahorita no estamos mencionando si esto está correcto o está incorrecto, nada más estamos explorando cómo es que se entiende. Seguimos aquí. Ahora, desde el punto de vista de la sistematización de esta doctrina en ámbitos hispanoamericanos, tenemos aquí dos volúmenes de teología sistemática cuyos autores son muy conocidos, muy famosos, ya a través de bastantes años de tener estas publicaciones al alcance de los lectores y de los estudiantes. Y tenemos teología sistemática de Louis Berkhoff
y también la teología sistemática de Charles Hodge, que representan dos versiones de la misma teología del pacto. En cierta manera se complementan. Claro, cada uno hace sus propios aportes y también tiene sus propios matices. No significa que enseñen la teología del pacto exactamente igual o de manera idéntica. No creo que haya dos teólogos que lo hagan de esa manera. Cualquiera que sean, en cualquier sistema, siempre hay diferentes matices de una persona a otra, siempre hay diferentes énfasis, pero en un sentido general enseñan el mismo tipo de teología. Lo pusimos aquí para que lo vean. Son proponentes de la teología del pacto, pero a la luz de la teología sistemática. Ok, seguimos aquí en lo que es la teología del pacto, definiendo esto. Como Adán no era solamente el líder natural de la humanidad, sino también el representante legal o federal de toda la humanidad, su transgresión quebrantó el pacto de obras, y la culpa asociada a las acciones de Adán fue imputada a sus descendientes. O sea que los descendientes cargaron no solamente con con la pena, o sea, el pago asociado con este pecado, sino también con la culpa. Y sigue diciendo, el pacto de obras es importante, no solo a causa de la doctrina del pecado, sino también a causa del principio de solidaridad colectiva, estando los seres humanos unidos a Adán o a Cristo. Tanto la obediencia activa de Cristo, quien satisfizo en forma perfecta la ley de Dios en su vida como representante de su pueblo, como la diferencia entre la ley y el Evangelio que surca a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, tiene su basamento en la teología reformada a través de la doctrina del pacto de obras. O sea que este pacto es importante y cómo es que se presenta y se desarrolla teológicamente a la luz de cómo se usan ciertos pasajes bíblicos. Y termina esta sección diciendo, entre los que rechazan la fraseología pacto de obras, fíjense que aquí también hay algunos que no necesariamente rechazan el concepto, pero sí rechazan la fraseología pacto de obras, porque argumentan que conlleva y da a entender algo que pudiera malentenderse en cuanto a cómo lo comprenden las personas cuando lo oyen. Y dice, dentro de la teología del pacto se encuentran Anthony Huckema, John Murray y A.T.B. McGowan, entre algunos de ellos, ¿verdad? Y aquí vamos a esta última lámina y con esto vamos a concluir el breve resumen que nos hace Brent Parker y Richard Lucas sobre esta teología del pacto. Dice así, la característica determinante de la teología del pacto como sistema que hace énfasis, escuchen esto, en la continuidad, se basa en la comprensión del pacto de gracia global, el cual sirve de marco para todo el progreso de la revelación después de la caída. O sea, viene el pacto de obras hecho con Adán y Eva, pecan, caen en pecado y después de eso, dicen los editores, lo que gobierna en la Biblia desde la manera de entender de la teología del pacto tradicional es un solo pacto de gracia que viene desde Génesis 3:15 en adelante hasta el Apocalipsis. Entonces, este pacto de gracia supuestamente marca una continuidad. Por eso dice aquí, el cual sirve de marco para todo el progreso de la revelación después de la caída. Y luego dice después, perdón, desde Génesis 3 y hasta el libro de Apocalipsis, se despliega el plan redentor de Dios dentro de la historia. Cuando Dios, quien ahora se revela como Redentor y Padre, promete la llegada de un Salvador que desharía las maldiciones del pecado al rescatar con misericordia a un pueblo. Todo esto a la postre o al final
se llevó a cabo mediante la obediencia y la obra expiatoria o sacrificial de Jesucristo. Es importante que entendamos esto. Desde la teología del pacto se entiende que la obra de Cristo se lleva a cabo en dos fases. La obediencia activa de Cristo, o sea, la obediencia en cuanto a la guarda perfecta de la ley que él llevó a cabo desde el momento en que nace como ser humano hasta el momento en que muere en la cruz. Eso se llama la obediencia activa de Cristo. Es como él obedeció la ley en su vida. Y luego y la obra expiatoria, es decir, la parte en donde él derrama su sangre y muere en la cruz. O sea que todo eso acarrea mérito de parte de Cristo y acarrea mérito también ah, en favor de nosotros. O sea que lo que están tratando de decir ellos es, lo que nos salva a nosotros no solamente es la obra expiatoria de Cristo, o lo que provee justicia meritoria ante Dios, no solamente es la obra expiatoria de Cristo, sino también su obediencia en vida. Eso es muy importante en este tipo de teología. O sea que la justificación no solamente viene por la muerte de Cristo, sino también por lo que él hizo en su vida. No por lo que usted y yo hagamos en nuestra vida, sino por la obediencia de Jesucristo, lo que él hizo mientras estuvo vivo en la tierra durante su ministerio terrenal. Eso es muy importante de entender. La sustancia del pacto de gracia o temática redentora central es Jesucristo, lo cual denota el argumento cristocéntrico inherente a la revelación redentora. Lo voy a repetir otra vez, dice así. La sustancia del pacto de gracia o temática redentora central es Jesucristo, lo cual denota el argumento cristocéntrico inherente a la revelación redentora. O sea que la teología del pacto nos está tratando de decir que pugna por ser cristocéntrica. Y luego dice las administraciones del pacto de gracia que transitan desde las promesas. Dice las administraciones porque ya sabemos que son dos, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Dice que transitan desde las promesas, los tipos y las sombras, y hasta el cumplimiento en Cristo, denotan un argumento cristotélico. O sea que si estamos hablando de las promesas, los tipos y las sombras en el Antiguo Testamento, cristotélicamente lo llevan a cabo. O sea, apuntan como si fuese un telescopio hasta el cumplimiento en Cristo. Por eso dice, denotan un argumento cristotélico. Tanto el carácter cristocéntrico como el cristotélico se fundamentan entre sí y se refuerzan mutuamente. Y esto es un resumen tomado de las páginas 5 a 11, propuesto por los editores Brent Parker y Richard Lucas. Ahora vamos a las preguntas básicas y a nuestro primer receso para poder compartir. Dice así, ¿cuál dirían ustedes que es el distintivo principal de la teología del pacto tradicional o clásica? ¿Cuál es su distintivo principal desde lo que oímos hoy? Y aparte es la segunda pregunta, ¿cuál sería el argumento teológico más fuerte? No que sea su distintivo principal, sino que de toda la argumentación que hace la teología del pacto clásica, ¿cuál sería su argumento teológico más fuerte? ¿Qué es lo que le da el apoyo teológico más fuerte o bíblicamente más fuerte a lo que es la teología del pacto tradicional? Uno, distintivo principal. Segundo, argumento teológico más fuerte. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a compartir entre todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a ahora sí abrir la cámara y el micrófono y vamos a compartir un poquito. ¿Qué piensan?
Sigamos adelante. Saludos, Ben. Bueno, en relación a la pregunta número dos, es lo primero que se me vino ahorita a la mente acerca de cuál sería el distintivo de esta postura teológica. Yo creo que son estos tres pactos: el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Yo creo que eso es distintivo de esta teología. ¿Sí? No la vamos a encontrar en ninguna otra postura, sino es de aquí, de la teología del pacto. Y respecto al argumento fuerte, pues ahí sí, escucharíamos primero a los demás y de ahí opinamos. Ok, muy bien, gracias. Adelante, Melvin. Sí, mi hermano, yo en la misma secuencia del hermano que del hermano ahorita. Eh, Brother, yo pienso que el argumento más fuerte de la segunda pregunta tendría que ser el pacto intratrinitario, ¿no? Porque en ese sí estaríamos de acuerdo que fue, podríamos llamarlo pacto, acuerdo entre la Trinidad en la eternidad, ¿no? Ya luego, pues, el pacto de la gracia y las obras, pues ahí hay bastante discrepancia, pero el argumento más fuerte es que sí, ese pacto tuvo que haber sucedido. Definitivamente para mí, pues creo que sí. Ese sería el argumento más fuerte, ¿no? Ok, Eso, mi hermano. muy bien, muchas gracias. Vamos a oír diferentes opiniones. Después les voy a dar la mía, ¿verdad? Y no estamos ahorita para decir, no estamos analizando esta teología para decir si está correcta o está incorrecta. Ese no es el punto. El punto es que nosotros analicemos y nos demos cuenta cuál es el distintivo más básico que identifica esta manera de teologizar. Y luego, cuál es el argumento teológico más fuerte que ellos ofrecen para defender su postura, ¿verdad? Sí, Sí, hermano profesor. José. Eh, para mí, en lo que puedo decir, veo como el fundamento teológico sería, desde el punto de vista cristocéntrico, que Cristo es el centro de todo. Ok, gracias. Buen punto también. Sí, vamos, otra vez, adelante. Sí, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, el argumento más fuerte que yo encuentro es que ellos apuntalan la gracia. Siempre sobresale la gracia, siempre se hace un hincapié en la gracia. Incluso todos los pactos, el pacto de obras y el pacto de redención, se asimilan también como una expresión de la gracia de Dios, que viene incluso desde antes de la fundación del mundo en favor de la creación, y no solamente del ser humano, sino de toda la creación. Ok, muy bien. Hermano Gilberto, adelante. Bendiciones. Eh, Estuve escuchando que mencionaron que ellos no es tan importante, no es tanto importante solamente el sacrificio que hizo Jesús para la gracia, sino que ellos también decían que importaba lo que él hizo cuando estuvo aquí en vida. O sea que eh, ellos están hablando, entiendo que ellos están hablando que Jesús hizo el sacrificio por la gracia, pero que tenía que hacer las obras aquí en la tierra, sino que el sacrificio iba a ser nulo. So, ellos están usando los dos. Ese es el argumento más fuerte que yo oigo ahí de Ok, ellos. muy bien. Gracias por notar eso también. Lo mencionamos, ¿verdad? Es algo bastante particular, bastante... No siempre se oye en todos los tipos de teología, pero en este tipo de teología sí. Porque la teología del pacto, al tener un énfasis en el aspecto legal sustitutivo, entonces Cristo tiene ese aspecto legal como segundo Adán al sustituir en todo al primer Adán, ¿verdad? Entonces, el primer Adán no cumplió la obra que se le prometió, perdón, que se le encomendó hacer. Y en cambio, Cristo, al revés, él no solamente cumplió, sino cumplió a la perfección, ¿verdad? Entonces, eso implica que el que llevó a cabo la obra
es meritorio, ¿verdad? O sea, tiene méritos por ser santo, sin mancha, totalmente justo. Y lo que él hizo al guardar la ley también tiene mérito, ¿verdad? Porque viene de alguien que es Dios manifestado en carne, no es de cualquier ser humano. Entonces, es como quien dice, es un tesoro de méritos, Jesucristo, ¿verdad? Es el tesoro de méritos del cristiano, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Cuántos ya habían escuchado algo acerca de este tipo de teología? ¿O cuántos habían escuchado al menos de algún tipo de pacto, ¿verdad? Quizás habían oído de la frase pacto de gracia, pero no lo habían entendido a la manera como lo explican ellos, ¿verdad? Sí, vamos adelante. Sí, yo creo que igual algo que, bueno, voy a aprovechar a participar ahora ya que la clase pasada no pude por un incidente que tuve por ahí, y me quedé con algunas cositas ahí pendientes, pero ya que tocamos el tema de la teología del pacto, algo que también es característico es entender cómo la historia del hombre está vinculado a estos dos representantes legales, que es el primer Adán y el segundo Adán. Esto es muy importante porque no podemos entender todo el desarrollo teológico presentado en esta postura cuando vemos la vinculación que hay entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Porque de hecho lo que es el pacto de gracia precisamente parte desde el primer Adán y termina con el segundo Adán, ¿sí? Lo cual me parece muy interesante. Algo que también menciona Michael Horton en su postura, que yo creo que más adelante lo vamos a ver también, o a lo mejor lo mencione, es que para la teología del pacto, el pacto mosaico es un paréntesis, lo cual nos suena algo parecido, pero un poquito diferente al dispensacionalismo, ¿verdad? Que cree que la iglesia es un paréntesis, ¿sí? ¿Por qué el pacto mosaico es un paréntesis? ¿Por qué? Porque se hace un énfasis en la gracia. En todos los pactos siempre son pactos de gracia o que están impregnados de la gracia porque siempre es Dios el que parte de la iniciativa. La iniciativa siempre viene de Dios. Es Dios siempre el que inicia y el que provee lo necesario para entrar en pacto. No es el hombre tratando de hacer un pacto con Dios, sino que siempre es Dios haciendo un pacto con el hombre y por eso pues siempre va a ser una expresión de gracia. Sí, gracias por mencionarlo y eso es muy importante porque cuando uno hace la comparación entre los paréntesis y vemos que el dispensacionalismo tradicional o clásico, como tú mencionaste, ve a la iglesia o el periodo de la iglesia como un paréntesis, ¿verdad? Y lo vamos a ver en un rato. Vamos a ver el resumen de lo que es el dispensacionalismo clásico. Allí en la iglesia es un paréntesis. Pero interesante que Michael Horton nos va a explicar en su tema, como tú dijiste, que a la luz de la teología del pacto tradicional, el pacto mosaico es el paréntesis, ¿verdad? Entonces, eso significa de que Dios inicia con gracia, ¿verdad? Hace un paréntesis con las obras, con el pueblo de Israel y luego continúa otra vez en el nuevo pacto con gracia, ¿verdad? Entonces, el tema central aquí, o el argumento teológico básico, es la gracia, ¿verdad? El pacto de gracia. Muy bien, ¿alguien más? Gracias por ese comentario. ¿Nadie más? Ahorita es la oportunidad. Pastor, Sí, adelante. saludos. Sí, mira, no me quedó claro en qué parte sería condicional el pacto de obra. El pacto de obras es condicional en el sentido de que es probatorio desde el punto de vista de los teólogos del pacto. Es condicional porque cuando Dios le dice a Adán y Eva, no comerán de este árbol, ¿verdad? Entonces cuando se empieza a pensar de una manera directa y se reflexiona
sobre el mandamiento prohibitivo que Dios les da, entonces se entiende de que si hubieran, ya que se aplica la lógica teológica, y se dice, si hubieran guardado el mandamiento, entonces ¿qué hubiera pasado? Ok, La condición es la obediencia, ¿verdad? Esa es la ok, ok. condición. Si hubieran obedecido, si llevan a cabo, cumplido esa condición, entonces hubieran recibido la confirmación de la justicia y la vida eterna. Es como que estuvieran en un punto de Ya. vista, como que Adán y Eva fueron creados, al menos por este autor, como lo menciona Charles Hodge, es como que hubiera sido creado en un estado de neutralidad. No eran pecadores, pero tampoco tenían la vida eterna ya ganada o la tenían como posesión, sí, sí, desde el momento en que fueron creados, sino como que hubieran estado así en el medio de un péndulo, en un punto neutral, Mm, y como que los crearon para estar en un periodo de prueba. Al menos así lo mencionan ellos, ¿verdad? Puede ser que nosotros digamos, no, pues yo no veo ninguna condición, o yo no veo ningún periodo de prueba, o dónde lo dice en la Biblia. Bueno, ese no es el punto. El punto es que desde la reflexión teológica de los teólogos del pacto, ellos lo ven como una condición. Entonces, no ok. pasó la condición, y al no pasar la condición probatoria, entonces son expulsados, reciben la muerte como condenación, como pago por su desobediencia, y reciben la muerte, pero al mismo tiempo ellos dicen que esa muerte que ellos recibieron como castigo, al ser echados también del huerto del Edén, y al serles prohibido, ahora al serles prohibido, ya no solamente les habían dicho no toquen del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que ahora Dios dice, voy a poner una espada revolvente y a unos guardianes que protejan el camino al árbol de la vida, no sea que estos, dice, alarguen su mano y entonces ahora también coman del árbol de la vida. Entonces, en ese sentido, ellos dan la explicación de que la misma condena de muerte fue un acto de misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Para que entonces pudieran tener un sustituto, pudieran tener un salvador en el pacto de gracia y ser redimidos o rescatados de esa condición pecaminosa. Porque si no hubiera sido así y ellos hubieran tenido que pagar para siempre, hubieran tenido que morir, perdón, hubieran tenido que permanecer en ese estado de separación y de condenación de una manera perpetua, sin posibilidad de rescate. Ok. ¿Sí me doy a entender? Ahora sí, 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 gracias. ¿cómo no? Mi hermano, ven, bendiciones. Bendiciones, hermano. Precisamente eso es lo que a mí me hace pensar que, que la gracia es el argumento fuerte de ellos, porque todo lo relacionan a la gracia. O sea, la muerte al final viene siendo una gracia de Dios, ¿verdad? Que les libera de esa maldición de ese continuo pecar eternamente. Pero a la misma vez eso me resulta bastante irónico y lógico con respecto a la condenación eterna, ¿verdad? Sí, Ujú, que también hay ahí una implicación de eternidad. Bueno, es lo que veo yo en las escrituras. Entonces, para mí esa parte me resulta y siempre me ha resultado como la parte fuerte de ellos, porque todo lo relacionan hacia una gracia. Ok, Dios se pone, o Dios se pone de acuerdo con la Trinidad, pero todo eso tiene una implicación de gracia y de favor, porque Dios sabe que el hombre, que el ser humano, no va a responder a, a estándares tan altos de Dios. Y entonces Dios va a estar siempre involucrado en energizar al hombre, en darle al hombre, en equiparle al hombre lo que el hombre necesita para toda esa obra o todo ese diseño por el cual Dios creó al hombre. Entonces yo, para mí, mi punto es que la gracia es la que encierra toda esa obra
Y Ok. ellos prácticamente, perdón, y ellos prácticamente, desde mi punto de vista, lo que yo he visto y he escuchado y he leído de ellos, es que para ellos es solo un pacto que va ahí expresándose en diferentes épocas, mi hermano. Por eso hemos dicho de que es la continuidad y la unidad del pacto de gracia, ¿verdad? Es exactamente. Entonces, ya hemos visto eso. Entonces, podemos ir concluyendo de una manera breve que el distintivo principal sería los tres elementos de pacto que tenemos ahí. El pacto eterno o pretemporal, el pacto de obras y el pacto de gracia. Como decía nuestro hermano Amos, es el único sistema teológico que tiene ese tipo de énfasis y de entendimiento. Y por último, vemos que el argumento teológico más fuerte sería el vincularlo todo a la gracia, vincularlo todo al pacto de gracia, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura más fuerte que tiene esta teología. Ahora, ya sea que usted esté de acuerdo o no, eso ya es algo secundario, ¿verdad? O si yo estoy de acuerdo, es algo secundario, pero en cuanto a todos sus detalles. Y como siempre vamos a decir, siempre que tocamos un sistema, el mero hecho de que esté sistematizado, en alguna parte ha de tener, como está hecho ese sistema por el ser humano, al sistematizarlo de una forma lógica y entendible para nosotros, en alguna parte va a tener algún error, ¿verdad? Porque somos seres humanos y porque fallamos en cuanto a que somos seres humanos de poder explicarlo y conjuntarlo todo. Pero eso no significa que no pudiera tener am, ciertas partes de verdad, bíblicamente hablando, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer que los sistemas tienen ciertas partes de verdad y ciertas partes que no son bíblicas, pero eso no vamos a tener que ver yendo poco a poco y comparando un sistema con el otro. Adelante, hermano Amos. Sí, algo que yo quisiera mencionar y que tú mencionaste también y que yo lo veo que podría ser como un punto débil de esta postura es precisamente cómo sostenemos el pacto de redención. ¿Cómo lo sostenemos? Bíblicamente, ¿sí? Esto solamente se sostiene de forma inferencial. ¿Por qué? Porque ellos mismos sostienen que el pacto de redención es la base para el pacto de obras y para el pacto de gracia. Como también ellos afirman que el protoevangelio de Génesis 3:15 es la base para todos los pactos que se van a desarrollar de forma progresiva dentro de lo que ellos entienden como el pacto de gracia, ¿sí? Ahora, ¿cómo ellos entienden que el pacto de redención puede ser considerado un pacto si de eso no se menciona en la Biblia, por lo menos no directamente? Porque ellos entienden que la Biblia de una u otra manera nos dicen de que el hombre existe o aparece en el plano terrenal desde antes de que fuese creado. Por eso mismo, cuando el primer Adán comete este acto de desobediencia, no es algo que a Dios lo toma por sorpresa, sino que antes de que Adán, como el representante legal del hombre en la tierra, antes de que se lleve a cabo este acto de desobediencia, Dios ya había trazado un plan, que es el plan de redención. ¿Y este plan dónde se trazó? Bueno, desde antes de la creación. Había sido un plan que existe desde antes que el mundo existiera y era un plan que atañe a todas las generaciones de ese Adán que caería en pecado y en desobediencia. Y por eso se entiende de que antes de la creación se infiere un pacto que Dios ya había hecho con el hombre antes de que el hombre exista a través del Hijo, que es ¿quién? El segundo Adán. Es decir, que ese sería como que el punto débil porque se sostiene a ciertas inferencias que yo quiero pensar que de una u otra manera se puede sostener dentro de la Biblia con algunos pasajes, ¿sí? Entonces, pues ahí está, por ejemplo, Gilberto Rufat, cuando habla el plan de redención, él le llama el decreto de gracia, le llama, ¿sí? Hablando de este plan que se traza antes de la fundación del mundo en la Trinidad. Gracias. Claro que sí,
Y bien hecho como nota decir que una parte que sería la parte débil de esta teología es precisamente ese pacto de redención, porque se considera que se lleva a cabo en la eternidad, o sea que es pretemporal, antes del tiempo. Ahora bien, ¿por qué se considera que es algo débil? ¿Y por qué se considera, como tú mencionaste, algo meramente inferencial? Primero, porque no está explícitamente dicho en la Biblia, en ninguna parte. O sea que lo único que se menciona en la Biblia, y dependiendo de las traducciones, pudiera ser el plan redentor de Dios o el designio redentor de Dios. Como dice este teólogo, pudiera ser el decreto, ¿verdad? Aunque eso ya tiene una palabra más fuerte, ¿verdad? La palabra decreto es más fuerte que el designio de Dios o el plan, ¿verdad? General de llevar a cabo la salvación. Ahora, el punto es que los que argumentan en contra de esto, ellos mismos como teólogos del pacto, dice, en cuanto al pacto de redención en la eternidad, nunca la Biblia utiliza la palabra pacto para ese pacto, ¿verdad? Entonces, aún incluso el pacto de obras que se considera que se lleva a cabo en el jardín del Edén, aún a ese pacto, hay otros teólogos del pacto que también lo atacan y lo impugnan como lo vimos porque dicen, cuando uno lee el libro de Génesis, en ninguna parte aparece la palabra pacto en esos primeros capítulos. Entonces, ¿cuál es la parte débil de todo esto? La ausencia de la palabra pacto en la Biblia misma, ¿verdad? Entonces, por eso otros los atacan y les dicen que esos pactos son pactos teológicos, o sea, son pactos inventados por la teología, pero no están explícitamente descritos ni hablados, no están explicitados ni mucho menos explicados en el texto bíblico, ¿verdad? Aún la frase pacto de gracia tampoco se encuentra en la Biblia de esa manera, aunque se utiliza como una designación teológica para hablar de la promesa que se le hace a la mujer en Génesis 3:15 y que es la primera parte donde aparece la palabra pacto por primera vez, es cuando se habla con Noé, ¿verdad? Que haré un pacto dice, habla con Noé, ¿no? Entonces, todo eso conlleva a las críticas y esas críticas van dando como resultado una nueva postura que más adelante lo vamos a ver, que aparece como pactualismo progresivo, ¿verdad? Todas esas partes débiles que estamos mencionando ahorita se van a ir conjuntando y van a estar siendo procesadas para la elaboración de una nueva postura. Entonces, gracias por traerlo a colación en este momento, pero lo vamos a dejar hasta allá en ese sentido para no meternos en la otra postura hasta que llegue su debida clase, que será la próxima quincena. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre las preguntas que hicimos de teología del pacto tradicional o clásica? ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, vamos a pasar entonces, y si no, pues escríbanla ahí para que no se les olvida, y al final de la segunda sección de la exposición, cuando regresemos a las preguntas y también para los comentarios, ahí también pueden agregar esta pregunta. Pero vamos ahora a la siguiente sección,